iniciar. Bien, jovencitos, buenos días para todos. Bienvenidos a la sesión de razonamiento verbal del día de hoy. Vamos a trabajar nuestro librito, así que vamos a compartir la pantalla. Bien. Buenos días, profesor. Hola, hija, ¿cómo estás? Buenos días. Saquen su libro del área. Estamos en la página 49. ¿Ok? Página 49. 49 es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. El tema que hoy nos envuelve se llama tipo de preguntas. Durante estas clases, bueno, a lo menos conmigo, desde que hemos comenzado el año 2021, conmigo me refiero, hemos estado trabajando básicamente textos, ¿no? Hemos identificado lo que es el tema, la idea principal, ideas secundarias, el título, que es lo que nos ha envuelto en esta parte del curso. La clase pasada hicimos la inferencia. Recuerda que la inferencia es la deducción que uno va a conseguir partiendo de hechos particulares y llegas hacia un hecho general. En algunos casos la inferencia se parte de hechos generales y se llega a un hecho particular. Recuerda que inferir es deducir, deducir es colegir. Y para que lo entiendas un poco más claro, la inferencia es a través de supuestos plantear hipótesis. Es como jugar al detective, ¿no? Averiguar algo a través de pistas que nos están dando o formulando. Esa es la inferencia. Hoy la clase nos plantea tipos de preguntas. Tipo de pregunta dentro de un texto. O sea, en un texto que es un conjunto de párrafos, ¿qué tipo de pregunta nos suele formular, plantear, interrogar? Eso es lo que un poquito vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, seguimos analizando textos, que es la matriz principal o digamos la idea fundamental de las clases de las últimas 3 o 4 sesiones que hemos tenido con ustedes. Recuerda, estamos en tu librito en la página número 49. 49, en el monitor. Dice acá tipo de pregunta. Ahí ves la imagen de un jovencito, de repente como tú, que está ahí con la computadora, un poco antigua, está con el celular, es una motivación. Vamos un poquito a desarrollar la clase. Dice acá. Para evaluar los diferentes niveles de comprensión en cuanto a su contenido, se suelen formar preguntas, las mismas que se agrupan en 2 puntos. Dice acá. Preguntas por interpretación. Ya vamos a interpretar. Y las preguntas por extrapolación. Teacher, diferencia entre interpretación y extrapolación, eso es lo que hoy vamos a trabajar y te vamos a explicar para que entiendas. Cuando una pregunta te plantea interpretar algo, cuando una pregunta te plantea una extrapolación. Explicamos un poquito. Interpretar es una especie de sacar una conclusión a partir de... Si, por ejemplo, te muestro una imagen de repente de un niño llorando, ¿tú cómo lo interpretas? Que de repente el niño está viviendo un momento triste, un momento trágico, estás interpretando. De repente el niño hizo algo malo, hizo un malo castigo, es una interpretación que uno puede darla. Y mientras la pregunta de extrapolación, la extrapolación va más allá. Es como decir para que tú modifiques algo. En una historia que te plantea, tú vas a modificar, ¿no? ¿Qué hubiera hecho Jaimito si no se llevaba el celular? Tú vas a imaginarte. Esa extrapolación va mucho más allá. Si el profesor Roberto no hubiese jalado a Roxana, ¿qué pudo haber pasado? Esa es la extrapolación. Entonces, Hubiese pasado.
Claro, ¿qué hubiese pasado? De repente que hubiese cambiado el destino, de repente que el estudiante hubiese tenido otra nota. Esa es la extrapolación. Ahora, vamos a leer los conceptos y vamos un poco a explicarte los dos temas que te he mencionado. Letra A dice, preguntas de interpretación. Las preguntas de interpretación son aquellas que tienen por objeto medir la habilidad del lector para determinar aspectos sobre tema, idea principal y título. Pregunta para ustedes, chicos, si no pueden hablarla de repente por tu micro, la puedes escribir por el chat. Cuando hablamos de tema, ¿a qué nos referimos? ¿Qué cosa es tema? ¿Qué es el tema? ¿Qué tema nos tocó hoy día? Así como que el del título, ¿o no? No exactamente, Claveriana, digamos, yo te pregunto, tú lees un texto y te pregunto, ¿qué es tema? Para tema dentro de un texto. Uh-huh. Tema para mí es lo que los acá ¿Qué de sería el tema? títulos es tipos de preguntas. Por ejemplo, eso es un título. Tema es los últimos años se han caracterizado por un vertiginoso, algo así. Jenny, bien Claveriana, buena participación. Jenny nos dice que tema es concepto. No exactamente, Jenny. Mira, el tema, No. escucha, mija, el tema significa de qué trata el texto. Cuando Pedro Sí. te pregunte de qué trata el texto, te están preguntando cuál es el tema. El tema es el asunto. Tú lees una historia y te pregunto, ¿cuál es el tema del texto que has leído? Ah, habla sobre el amor. Punto. Jaimito, ¿cuál es el tema del texto? Ah, habla sobre la venganza. Ese es el tema. ¿Correcto? Eso es lo que se llama tema. Luego también, están en el chat, a ver. Claro, un asunto sí podría explicar. El asunto está correcto, es el asunto. Very good. Idea principal, recuerda que la idea principal es la oración más importante del texto. Los textos están agrupados en párrafos y en cada párrafo hay oraciones. Y esas oraciones, tú vas a identificar cuál de ellas es la más importante. Esa oración más importante es la que se llama idea principal. El título, como te dije la vez pasada, es el nombre del texto. Ah, very good, nice. Todavía están hablando inglés en el chat. Excellent for you. El título es el nombre del texto. La mayoría de textos tienen un título, porque es el nombre. Ahora, si el título no tiene, perdón, si el texto no tiene título, tú lo puedes deducir de acuerdo al contenido que has leído. Sigamos leyendo. Asimismo, tienen como propósito evaluar la comprensión sobre cuestiones particulares vinculadas con las ideas secundarias y sus derivaciones. Es decir, preguntas por afirmación expuesta, por inferencias, término locución y por relaciones. Correcto, son las preguntas de interpretación. Ahora, en el segundo rubro, jóvenes, están las preguntas de extrapolación. Dice acá, aquellas que tienen como finalidad u objetivo evaluar la capacidad del lector para deducir, palabra clave, para deducir las posibles modificaciones que se operarían en el pensamiento del autor si hipotéticamente variaran las premisas, condiciones, circunstancias, etc. del texto. Estas preguntas pueden ser a su vez de dos clases, preguntas de negación y de condición supuesto. Acá nos explica deducir las posibles modificaciones que operarían, o sea, que podrían pasar, ¿no? Hipotéticamente son supuestos. Acá tú te vas a imaginar, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Jaimito no le hubiese pegado a María? ¿Qué hubiese pasado? Ah, de que no hubiesen terminado de repente, de que serían felices. ¿Qué pasaría, Claveriana?
¿qué pasaría si se te quema el almuerzo? ¿Qué hubiese pasado? Ahí tú te vas a proyectar, ya se quema mi almuerzo, wow, lo que haría el profesor sería, Me quedo sin comer. se queda sin comer. ¿Qué pasaría? Pero no ha pasado, porque su almuerzo no se ha quemado. Ajá, No se ha quemado, pero ¿qué pasaría? claro. ¿Qué pasaría si yo repito el curso? Wow, de repente llorarías, de repente no estudiaría Ujú. jamás, o de repente estudiaría el triple. Son supuestos, no ha pasado, pero tú te puedes proyectar. ¿Qué hubiese Ah, pasado si mi abuela no estaría muerta? ¿Estaría viva? ¿Seguiría enferma? No lo sé. O sea, son supuestos que tú te vas a proyectar o imaginar. Esas son las preguntas de extrapolación. Exacto, es una hipótesis, ¿no? ¿Y qué es una hipótesis? Una posible solución a un problema. ¿Correcto? Avanzamos, Perú. Ahora, en esta parte, en la página 50, jovencitos, te plantean acá un pequeño esquema denominado cuadro sinóptico, ¿no? Aquí está las tipo de pregunta, lo que te hemos leído, está acá bien resumido, bien distribuido. Preguntas de interpretación, que aquí está la interpretación, ¿ok? Y la extrapolación, ¿no? A ver, yo sí te sugiero que esta hojita, no como tarea, pero digamos para que tengas en tu cuadernito y se entienda, que esta hojita, jovencitos, la copies en tu cuadernito. Okay. ¿Por qué, teacher? No, porque lo que pasa es que este concepto está muy bien distribuido y te va a permitir a ti entender lo que viene más adelante. ¿Ya? Así que no, ahorita no, digamos, ya lo haces después de clase, en la tardecita o en el transcurso del día. Esta pequeña hojita la puedes copiar en tu cuaderno del área a manera de síntesis de todo lo que hemos explicado. Teacher, yo lo puedo, esta hojita, imprimirlo y pegar en mi cuadernito, no hay ningún problema. Profesor, ¿la puedo tomar una fotito acá o captura de pantalla e imprimirla? No hay ningún problema. Si puedes, si no puedes hacer esas opciones, la puedes copiar. Es lo mismo. Si está en tu libro, como obviamente está, bueno, pues te sugiero que la copies, porque te va a permitir, como dije hace rato, entender mejor el contenido del tema del día de hoy. Bien, hasta acá, jovencitos, ¿alguna pregunta, por favor? Pedro, Cristian, Oscar Molina, Jenny. Chicos, ¿alguna pregunta, por favor, para seguir con la resolución de las actividades? ¿Enma, alguna pregunta? Bien, vamos un poco avanzando. Compartimos la pantalla. Dime, te escucho. Del examen de la otra vez. Del Ya. examen de la otra vez. Sí, la clase pasada, Enma, dimos una pequeña evaluación, digamos, parcial, ¿no? Ustedes enviaron una resolución de actividades, de preguntas de comprensión lectora. Eran 5 preguntas. La primera era para ordenada secuencia, me parece, marcar la respuesta correcta, y 2 eran para responder libremente, ¿no? He revisado. Si algún... con relación a tus notas, profesor, ¿cuánto me saqué? Tengo 15, tengo 20. Si deseas tu nota, me escribes al WhatsApp en privado, ¿ya? Y te digo cuánto te sacaste. Pero no ahorita, en la tarde me escribes mejor. Okay, ahorita vamos a sacar la clase, ¿ok? En la tarde, teacher, ¿cuánto me saqué? Doy tu nota, no hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bien, entonces sigamos con la explicación del tema. Estamos ahora en la página 50. Dice acá, preguntas de interpretación. Vamos ahora sí a ahondar en detalles cada subtema, y luego trabajamos con la resolución de los textos. Número 1 en Romanos, por su generalidad. Dice acá, preguntas por el tema. Recuerda que el tema es el asunto. El tema es de qué trata el texto. Dice acá, esta pregunta busca evaluar si el postulante, o sea, tú o el lector,
ha captado el asunto, el tema que desarrolla la lectura. Por eso, quien comprende de manera global todo el texto sabe de qué trata, y logra identificar el tema. Recuerda que el tema, Pedro, tema es el asunto del texto. ¿De qué trata el texto? Punto. Pregunta. Forma de plantear el tipo de pregunta, ¿no? El tema del texto es, lo que te dije, el asunto que trata el texto es, el autor expone un tema referido a, todos te preguntan, en otras palabras, ¿cuál es el tema del texto? Y acá hay un ejemplo, que vamos a leerlo conmigo para que entiendas. Texto 1 dice así. Solo diremos aquí unas palabras acerca del actual sistema capitalista. Hasta acá, Pedro, ¿de qué está hablando? Del sistema capitalista. ¿No? Te reitero, mira, solo diremos aquí unas palabras acerca del actual sistema capitalista. Entonces, aparentemente te habla del sistema capitalista. Sigamos. Podría sintetizarse como el sistema económico bajo el cual la propiedad de los medios de producción, tales como las fábricas, minas y campos, se halla en manos de individuos en tanto que son trabajados por aquellos que no los poseen para el beneficio de los propietarios. Este concepto que se ha brindado, ¿a cuál se refiere? Al sistema capitalista. Ya te estoy explicando qué cosa es el sistema capitalista. En este sistema, ¿qué sistema? El sistema capitalista. El principio de la propiedad privada es inviolable, pese a que una gran mayoría de la población detecta escasez o ninguna propiedad. Todo cuanto poseen para vender es su capacidad de trabajo, y a veces ni siquiera eso, por ejemplo, en épocas de desocupación. Hasta acá está hablando del sistema capitalista. Si tú vas un poquito viendo las respuestas, te das cuenta que hasta ahorita la respuesta B es la que podría ser. Hasta ahorita, pero vamos a ver los siguientes párrafos. Párrafo 2, dice así. La definición anterior, que te pregunto, ¿qué definición anterior haya el sistema capitalista? Del capitalismo pone de manifiesto dos rasgos esenciales. Esto es la propiedad privada y la propiedad para lograr beneficios. Estos dos rasgos, ¿a quién se refiere? Al sistema capitalista. No obstante, no bastan por sí mismos para distinguir el capitalismo de otros sistemas económicos. Deben enumerarse como rasgos esenciales, además, la escala extensiva de los operarios, las dimensiones de mercado, la producción de masa y la tecnología avanzada, así como también el hecho de que los trabajadores son libres, formal o legalmente, de vender su capacidad de trabajo. Estos conceptos, ¿de qué se están hablando? Del sistema capitalista. Vamos con la parte final. Párrafo final. Dice así. Como todas las instituciones de la sociedad, el capitalismo ha sufrido diversas transformaciones. El capitalismo de laissez-faire del siglo XIV dio paso al monopolismo y al capitalismo regalado del siglo XX. Ya no puede aceptarse la declaración formulada por Keynes Nasmuitz, el famoso ingeniero, ante la comisión parlamentaria encargada de investigar los sindicatos porque interferían con el derecho del empleador a emplear a cualquier persona que quisiera, poniendo así limitaciones al libre comercio de capacidad. Argumentaba que era conveniente para la industria que existiese una gran reserva de trabajadores en busca de empleo, dado que esto disminuiría el precio del trabajo. Cuando se le preguntó qué creía él que pasaba con los desocupados, su familia replicó: no sé, eso es cuestión solamente de la acción de las leyes naturales que gobiernan la sociedad. Bien,
Vamos un poco a leer las alternativas. El tema del texto. Ah, te preguntan el tema. O sea, ¿qué te está preguntando acá, Claveriana? ¿De qué trata el texto? A, del génesis del capitalismo. ¿Qué cosa es génesis? El origen, el comienzo del capitalismo. Te plantea eso, en parte habla al comienzo, siguiente, del sistema capitalista, más exacto podría ser. C, el capitalismo y los medios de producción. D, las dimensiones del mercado. Y E, las dimensiones del mercado, la propiedad privada. Entonces, chicos, entonces la pregunta sería, Oscar Molina, ¿cuál crees, hijo, que es el tema del texto? Si no puedes hablarlo, lo puedes colocar por el chat, por favor. La letra B. Claro, el sistema capitalista. Correcto, Sí. te plantea el tema. Es sencillo. Ok, entonces esta pregunta nos está explicando de qué trata el texto. Recuerda por enésima vez, cuando te preguntan el tema del texto, te está preguntando de qué trata el texto. ¿Cuál es el asunto? Ok, bien. Vamos a avanzar por la segunda parte que dice acá. Preguntas por idea principal. Ah, ya. ¿Cómo te suelen preguntar las actividades vinculadas a la idea principal? Dice, con esta clase de preguntas se detalla la idea más importante del expuesto por el autor. Ajá, la idea principal es la idea más importante. En algunos casos, las respuestas se presentan en la forma de oraciones sexuales ubicadas al principio o al final del texto. Trabajamos eso también hace 2 clases, ¿no? Ubicación de la idea principal, que puede estar al inicio generalmente, puede estar al final, puede estar al medio encuadrado o puede estar en forma explícita o de repente implícita. Pero también hay opciones que sin ser una transcripción fiel transmiten la misma información. A ver, forma de plantear este tipo de preguntas. La idea desarrollada es, te pueden preguntar, ¿cuál es la afirmación principal del texto? Te pueden preguntar, ¿el autor del texto pretende centralmente? Son formas de hacer esa pregunta. Si te hacen estas preguntas, te están preguntando, en otras palabras, cuál es la idea principal del texto. ¿Correcto? Entonces vamos a leer el texto 2 conmigo y vamos a responder la pregunta 2 que dice acá, la idea principal del texto es. Bueno, vamos a leer un poquito el texto. Dice así. El espejo es hoy un objeto muy común en los pueblos civilizados. Sin embargo, tal como está hecho en la actualidad, es un producto relativamente nuevo. ¿De qué se está hablando ahorita? Del espejo. Habla del espejo, que es muy común en los pueblos. ¿Okay? Nuestros antepasados utilizaron espejos de metal de plata generalmente. Habla de espejos, ¿ah? Mira. Siguiente. Una vez descubierto el vidrio y cuando se aprendió a hacerlo en láminas, se le cubría de una capa metálica encargada de reflejar los rayos luminosos y por ende dar imágenes de los cuerpos puestos ante él. Hoy es una delgada capa de plata la que se encarga de reproducir nuestras fracciones, ya no es de estaño y mercurio como antes. Está hablando del espejo, que es un objeto importante o común en los pueblos. Siguiente. Esta plata está adherida al vidrio en forma tan regular por metálica de sus sales. Para ello, pone los vidrios en soluciones de sales de plata, nitrato, con un poco de amoníaco y una sustancia reductora que se encarga de pasar la plata al estado metálico, en finas y brillantes proporciones que se depositan y fijan fuertemente sobre el vidrio. Luego cubren la capa de plata con pintura destinada a protegerla. La plata de los espejos es plata reducida,
pero muy diferente a la que reproducen imágenes en las fotografías y películas cinematográficas, en negro. En estas, los diferentes tonos de luz y sombra están dados por la mayor o menor acumulación de finas partículas de plata reducida. Al espectar una película, estamos viendo en el ecrán sombras de plata. Y no es solamente eso, las sombras de plata marginales que llevan las películas cinematográficas mediante células fotoeléctricas se convierten en sonidos. Entonces acá nos está preguntando lo siguiente: ¿cuál sería la idea principal del texto? Recuerda, la idea principal es una oración. Y si es una oración, tiene un verbo. Y va a haber generalmente hay un sujeto y un predicado. Generalmente, no siempre. No es una regla. Letra A. En el pasado se utilizaron espejos metálicos. Letra B. El espejo es hoy un objeto muy común en los pueblos civilizados, debe decir acá, sino que la imagen de la pequeña nos tapa. B. Formas de elaborar un espejo. Es una frase, no es una oración. Descartado. El espejo y el subdesarrollo histórico. La D no puede ser tampoco, porque no es, se acaba el tiempo. La D no puede ser, ¿por qué? Porque es una frase. Recuerda que la idea principal es una oración, tiene que haber un verbo. El espejo se elabora en base al vidrio, podría ser. Chicos, les pregunto, hemos descartado la C, porque no hay verbos en una frase. Hemos descartado la D, porque tampoco es una oración, porque no tiene verbo. Puede ser la A de amigo, B de bueno o E de elefante. Escucha tu respuesta. Jóvenes de tercero, ¿cuál sería la idea principal del texto? ¿Cuál creen? Si no pueden hablarla, por el chat. Tengo del chat. Me dicen la A. La A puede ser la A, puede ser la A. A ver, otra opinión. Vamos a ver. Podría ser la A. Dice, en el pasado se utilizaron espejos metálicos. ¿Ya? Vamos chicos, escucho su respuesta. Solamente participó, creo que fue Paxi, o no me acuerdo quién escribió. Vamos chicos, respuesta tienen para responder 30 segundos. Jenny me dice que es la C. Cristian me dice que es la C. Pero la C no podría ser hijo porque no es una oración, es una frase. Hemos dicho que la C ni la D podrían ser. A ver, tengo la A, me dice un estudiante. Creo que era Paxi, me parece. Cristian, vamos a corroborar bien. La E, ajá, la E, pues sí, la E. Cristian me dice que es la A, profesor. Jenny me dice que es la E. Claveriana, ¿cuál crees que es la respuesta? Yo me voy a la A. La A. En el pasado se utilizaron espejos metálicos. O sea, todo el texto te centra en espejos metálicos. Metálicos. A ver. O sea, te explica todo el tema de espejos No, metálicos. ¿No? no. ¿Cuál crees que Profe, va a es la ser? E. La E. La E dice, mira, La E es, profesor. o sea, puede ser la B de bueno El o espejo se elabora. en base al vidrio. O sea, lo que nos explica el texto es cómo se elabora un espejo. ¿Ese centra? No. ¿O te habla de repente de que el espejo es algo común, que lo usan muchos pueblos? ¿Cuál crees tú, Pedro? Pedro. La letra B, profesor. Claro que sí, Pedro. La respuesta es letra B, que el espejo es hoy un objeto muy común en pueblos civilizados. No leer eso. Ahora, ¿y por qué es muy común? Porque te va explicando paso por paso.
Déjate ir. Claro, Jenny, puede ser la B. Muy bien, Jenny. Sí, la que más se llama es letra B, chicos. En este caso es la letra B de bueno. ¿Ok? Vamos a continuar con la No última. es cierto, como Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta, por favor? Por favor? Preguntas, jovencitos, no se queden con la duda. Egma, Cristian, Oscar, ¿alguna pregunta? lo tenía las respuestas, Sí, profesor. es que lo que pasa es que a veces nos podemos confundir, ¿no? Pero es bueno participar, o sea, Es que, ese se valora bastante, ¿no? Porque excepto ya le había marcado las dos respuestas. mm, La eh, primera también, la segunda también. es Ya había necesario que caído. participen, ¿ya? Aquel que nunca se equivoca es el que nunca hace nada. Ustedes tienen que participar. Se aprende mucho del error. Yo también me equivoco y lo reconozco, pero estamos siempre en un continuo aprendizaje. Dejarme llevar por mis instintos. Y a veces hay que analizar cada respuesta. Cada oración tienes que responder. No, aún no es, la idea que estamos avanzando y explicando el librito. Cuando deje la actividad, Jenny, para copiar, vas a copiarlo recién. ¿Ok? Vamos con la parte final antes de que se no me este Zoom. Bien, vamos con la pregunta 3 que dice por el título. A ver, ¿qué tipo de preguntas te plantean el título? Dice así. El título es el nombre del texto. Micros, por favor. El título es el nombre. Es la frase nominal que precedida generalmente de un artículo expresa con precisión al tema. ¿Qué preguntas te plantean del título? Por ejemplo, ¿cuál será el título más adecuado del texto? B, el mejor título para el texto anterior sería. ¿Qué título expresa lo leído? Son preguntas típicas que en el fondo te preguntan cuál es el título del texto. Acá abajito hay un texto que vamos a leerlo y luego respondemos. Dice así. El parto es la expulsión del feto al seno materno y durante el mismo se produce una serie de contracciones del útero que constituyen el primer signo de que la madre va a dar luz. Habla acá del parto. Hacia el final del 9º mes de embarazo, la mujer empieza a sentir dolores abdominales, pero los auténticos dolores del parto aparecen en la región lumbar y son más intensos y regulares. Cuando dichos dolores se suceden cada 5 o 10 minutos, la mujer debe ponerse en manos del médico, pues se halla próxima a dar luz. El parto tiene 3 fases: dilatación, expulsión y alumbramiento. En el periodo de la dilatación, que es el de mayor duración, el cuello del útero debe abrirse para permitir el paso de la cabeza fetal. Al romperse la bolsa de las aguas, la cabeza del feto se encaja en la pelvis y hace precisión sobre el recto y los nervios de la zona, lo que produce una contracción de los músculos abdominales. Aquí empieza el periodo de la expulsión, que requiere la participación activa de la madre hasta que la cabeza del niño, un segundito, ahí está, ha salido al exterior. Momento en el que se le puede administrar un ligero anestésico. Más tarde se expulsa el resto del cuerpo del niño y empieza el periodo de alumbramiento, en el que se desprende, junto con una pequeña cantidad de sangre, la placenta y las membranas fetales, unidas al cordón umbilical. El útero comienza acto seguido a contraerse, de una forma a veces tan violenta que la madre siente los llamados dolores de entuerto. El parto de una primeriza suele durar alrededor de 20 horas. ¡Wow! Los siguientes, en cambio, son mucho más breves. Interesante, ¿no? Pregunta, ¿cuál sería el título del texto? El neonato y el alumbramiento. ¿Qué es neonato? Recién nacido. B, el parto es la expulsión del seno materno. Nociones. ¿Qué son nociones? Conceptos o ideas acerca del parto. D, el parto y sus etapas de desarrollo.
Y E, el trabajo de parto y sus efectos. ¿Cuál creen que es la respuesta, chicos, correcta? El neonato y el umbramiento, no me parece, creo yo. El parto es la expulsión del seno materno, es una oración, no es una frase. Nociones o ideas acerca del parto. El parto y sus etapas de desarrollo, o el trabajo del parto y sus efectos. Vamos, chicos. Respuesta, profesor. respuesta por el chat. A ver, tengo respuesta de quién. A ver, la D nos plantea Jenny que puede ser la D. ¿Ok? La D que dice, el parto y etapa de desarrollo podría ser. Tiene sentido esa respuesta. Bien. Se acaba el Zoom, chicos. La Adriana plantea qué letra A. Cierra el Zoom y envío otro enlace. ¿Ok? Y ahí damos la respuesta correcta. ¿Ok? Cierro este Zoom que se acaba y luego envío el siguiente enlace por el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Cerramos y volvemos.